Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, dependiendo de donde nos estén escuchando y en qué momento. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde la plataforma de Mundo UR. Gracias por estar con nosotros en su podcast Parte Médico, donde discutimos temas de salud. Y vamos a empezar con nuestros mensajes parroquiales habituales, @Mundo UR Web, nuestras señas en todas las redes sociales, @Julio Castro M. Y salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores escriben Parte Médico Julio Castro y les sale toda nuestra programación. Habitualmente sale de primera, la última de cada ciclo. Y la idea es que este YouTube ustedes puedan compartirlo y lo oigan cuando van en el carro, cuando van de viaje, lo vean en el iPad, lo oigan en su teléfono y poder compartir estos consejos de salud con todos ustedes. Se les quiere mucho y no podíamos cerrar el año y empezar el año 2023 sin hacer un balance del COVID. El COVID fue lo que dio pie para que este espacio empezara. Hoy en día no solamente hablamos de COVID, sino de otras cosas, pero el COVID fue lo que cambió un poco toda esta perspectiva de esta comunicación que tenemos con ustedes. Y es muy importante entender qué pasó durante el año 2022 y qué podemos esperar del 2023. No solamente vamos a hablar de COVID, sino de otras cosas que eventualmente pueden estar ahí. Siempre es importante entender gráficamente dónde estamos. Y para eso vamos a ver la primera lámina, que es ya tradicional en nuestro programa cuando hablamos de COVID. Y aquí vemos el número de casos desde que empezó la epidemia en el mundo entero. Y esto es viendo el mundo entero como si fuera un solo país. Fíjense dónde estamos ahora, que estamos ya en la segunda, tercera quincena de diciembre, y miren cómo viene aumentando el número de casos, ¿ok? Pero más allá de eso, quiero resaltar que este pico grande, que es el pico más grande de todos, fue en el 2022. Este fue Omicron empezando el 2022, y miren todo el número de casos que hemos tenido en el 2022 comparado con el 2021 y con el 2020. O sea, que es decir, que en número total de casos, los casos del 2022 exceden por mucho los casos de cada uno en los años anteriores. Esto es un poco para trabajar la perspectiva de que tengo la sensación de que hay gente que piensa que ya la epidemia se acabó y la verdad no se ha acabado. Los datos son bastante claros o bastante evidentes, y eso tiene implicaciones de nuestro quehacer diario. Si bien es verdad que no es la misma situación del 2020, donde no sabíamos nada, donde un número importante de personas que se enfermaban fallecían, vamos a ver específicamente ese tema de la mortalidad, pero la situación no es ni por mucho de que estamos lejos de acabar la epidemia en las próximas semanas. No es esa la situación, y es un mensaje que ustedes quiero que se lleven. Vamos a volver a la misma lámina para que quiero expresarle algo que nos preocupa mucho a los que somos especialistas de esta área. Fíjense, esto que vemos aquí, que son los nadir o el valle, el punto más bajo de la curva, ¿ok? Fíjense, el valle que se ha establecido ya es el 2021, nunca ha sido menor de 2.5 millones de casos a la semana. Es decir, el mejor momento de la epidemia nunca ha bajado de 2.5 millones de casos a la semana. Y habitualmente, después que baja, vuelve a subir, y hemos estado en este escenario de subidas y bajadas, y hemos tenido picos donde tenemos 23 millones de casos a la semana, como empezó como en el primer semestre de este año en Omicron. Y a pesar de que el número de casos ha sido más importante, el gran cambio que ha habido es el cambio en la mortalidad, y es lo que vemos en esta gráfica. Esta gráfica es el número de fallecidos por semana, promedio por semana, y estamos en uno de los puntos más bajos, pero no hemos llegado a cero. Es decir, esta enfermedad sigue produciendo fallecidos, aunque en una proporción mucho menor. Y fíjense todo lo que ha pasado durante el 2022. Aquí empezaría enero del 2022, fíjense todo el cantidad de fallecidos que produjo Omicron durante las primeras semanas del 2022 en el mundo entero, y posteriormente ha ido bajando progresivamente. ¿Por qué ha habido este cambio de los fallecidos? Fundamentalmente por el impacto de las vacunas, que ha llegado bien entrado hasta el 2022, y eso ha permitido que la mortalidad progresivamente haya ido bajando. Otro de los elementos que quiero que vean, y es la próxima lámina, tenemos el porcentaje de fallecidos acumulados ajustados a la población en diferentes países, como son los Estados Unidos en la línea azul, y en el punto más bajo en la línea roja, que es Japón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esta lámina? Que
el arreglo que han hecho los países en relación a evitar la transmisión y evitar los fallecidos ha tenido resultados muy diferentes en países como Estados Unidos, donde la tasa de fallecidos es muy alta, comparada con los países asiáticos, donde la tasa de fallecidos es muy baja. ¿Y qué significa eso en términos prácticos, amigos? Que la forma como los países o sus gobernantes o sus sistemas de salud enfrentan la epidemia hoy en día tiene resultados muy diferentes. Es decir, los que uno han hecho bien, otros no lo han hecho tan bien. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión de tratar de entender que tenemos que repetir o hacer lo que están haciendo los países que lo están haciendo bien y no hacer los países que lo están haciendo mal. Habitualmente tenemos la referencia que los países como Estados Unidos e Inglaterra, los países desarrollados del norte, tienen buenos desempeños en el sector salud. Lamentablemente con COVID no es así, ¿ok? Y los países del sur, fundamentalmente Nueva Zelanda, Singapur, Australia y los países asiáticos como Corea, Japón, han tenido mucho mejor desempeño y eso tiene que ver con la óptica como ellos enfrentaron la epidemia. Y la óptica que enfrentaron estos países la epidemia era de tratar de controlar en el mayor número de posible y tener el menor número de casos. Es decir, aislamientos de los pacientes muy tempranamente, identificación muy temprana, mucha cantidad de pruebas, masiva cantidad de pruebas en la población, y esto tuvo un impacto directo no solamente en el número de casos y fallecidos, también en otros aspectos que vamos a ver, con ustedes. Vamos a ver en la siguiente lámina, o en la misma lámina que estábamos viendo antes, pero del lado de la derecha. Esta es la relación entre el número de casos y el número de fallecidos. Es decir, los fallecidos no se han producido en la misma proporción al número de casos durante toda la epidemia. Y estamos en este momento, en esta parte derecha de la curva, desde aquí, desde la mitad de este pico hacia adelante. Y eso nos quiere decir, fíjense cómo va la relación en las últimas semanas del número de fallecidos en el número de casos. Es decir, a pesar de que había un impacto muy importante sobre la cantidad de fallecidos, el número de fallecidos tiene oscilaciones que dependen no solamente de la variante, sino dependen de algunos elementos que tienen que ver con aspectos administrativos. Por ejemplo, y esto es muy claro en otros datos de otros países, cuando usted ve el número de muertes en exceso, aumenta mucho en el momento que tienes grandes brotes. Por ejemplo, una vez que tienes las salas de emergencia y las unidades de terapia intensiva colapsadas, cuando llegan nuevos pacientes, nuestra capacidad de atender a esos pacientes se complica y fallecen más. Hay más muertos en los momentos donde hay grandes picos de casos que en los momentos donde hay menos picos de casos, proporcionalmente. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque hay menos enfermeras, la disponibilidad de los médicos no es igual, no hay tantos medicamentos, los pacientes se complican más. Entonces hay variables administrativas relacionadas con la mortalidad en el momento del sobreflujo de pacientes que no queremos repetir. Por lo tanto, la norma es evitar que lleguemos a estas situaciones de colapso de nuevo para hacer que los sistemas de salud tengan la capacidad logística de atender cada uno de nuestros casos progresivamente. Entonces, no solamente es qué variante, si es más mortal o es menos mortal, sino hay otros elementos que están por allí que nos dicen que pueden afectar la mortalidad o la proporción de pacientes severamente enfermos. Otro de los elementos que está cambiando mucho y por eso hago un énfasis en traérselo, a pesar, de que quizás sea un concepto un poquito profundo, y lo vamos a ver en la próxima lámina, es cómo estamos viendo la variabilidad genética de este virus en los últimos meses. Y es una de las cosas que más nos preocupa. En esta lámina, que es que aquí vamos a ver, esta es una lámina de genética. La variabilidad genética o la distancia genética la medimos en el eje vertical. Es decir, en la medida que el eje es más grande, cada una de las variantes, el virus ha ido modificándose mucho de una forma mucho más intensa. Entonces, vemos a la derecha que es todo Omicron, que es todo lo anaranjadito. Fíjense la distancia vertical que tiene y cómo ha venido cambiando las diferentes modalidades o subvariantes de Omicron en relación con Delta, que es la variante azul, que está ahí con punticos azules. Es decir, Delta varió muy poco y posteriormente cuando entra Omicron ha tenido una variabilidad muy, muy, muy grande que sigue cambiando de una forma muy rápida. ¿Y esto por qué nos preocupa? Porque en la medida que el virus empieza a cambiar más,
la memoria inmunológica que tenemos para Delta y para la variante originaria puede no ser eficiente contra Omicron, y esto es una de las grandes interrogantes que tenemos de cara al 2023. Es decir, si este virus sigue modificándose de una manera muy importante, es posible que la protección inmunológica que teníamos con las vacunas actuales que fueron hechas para variante originaria y eventualmente Delta pueden empezar a no ser tan eficaces, y eso es una de las grandes interrogantes que tenemos ahora en el mundo científico. El impacto de la pandemia utilizamos este símil, a lo mejor es muy gráfico, pero a lo mejor no es muy exacto, pero es el que se me ocurre. Es como un volcán. El volcán tiene un área de impacto de la fumarola central, donde hay miles de millones de grados centígrados, y tenemos un impacto periférico que también afecta. A lo mejor tú no estás a 50 metros del centro del volcán, pero estás a 20 kilómetros, igual te ves afectado por el volcán, aunque estés a 20 kilómetros o inclusive que estés en otro continente. ¿Cuál es este impacto radial o secundario que estamos interpretando, que estamos entendiendo en este nuevo año y que va a tener implicaciones para el año 2023? El primero de ellos es que estamos empezando a detectar que hay un impacto duradero sobre nuestro sistema inmune una vez que nos infectamos. Es decir, una vez que una persona se infecta, el virus tiene la capacidad de mantener regulados un subtipo de glóbulos blancos o algunas cadenas o algunas vías inmunológicas que al no estar nuestra inmunidad completamente normal nos pone en dificultades para responder a otras enfermedades. ¿Cómo estamos viendo eso? En este momento, sobre todo noviembre y diciembre, ha sido un momento de alto flujo de pacientes pediátricos, de pacientes niños infectados con virus sincitial respiratorio, virus de influenza y COVID, Omicron, nuevas variantes. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que la respuesta inmune ante esos virus no es lo que habitualmente era, en particular en los niños. Y esto se supone que es por el producto del efecto inmunológico de largo alcance que tiene el COVID en nuestra propia inmunidad. La segunda consideración es que ya tenemos claro que ni la enfermedad ni la vacuna producen inmunidad duradera, es decir, inmunidad que dure 3, 4, 5, 6 años, como pasa con la vacuna de sarampión, como pasa con la vacuna de polio, como pasa con la vacuna de parotiditis o esas enfermedades. Este virus tiene una capacidad nueva de que a pesar de que nos infecte, producimos anticuerpos. Estos anticuerpos, a medida que va pasando los meses, van decayendo en el tiempo. ¿Y qué significa eso de cara al 2023? De que si a medida que va pasando el tiempo, el virus va cambiando, nuestra inmunidad se va debilitando, empezamos a tener un riesgo de volvernos a infectar por estas nuevas variantes en una situación que no comprendemos bien. Entonces, no es que el virus se acabó ya, el virus sigue estando allí, el virus está cambiando a una velocidad muy rápida y nuestra inmunidad o nuestra capacidad de respuesta producto de las vacunas que utilizamos durante el 2021 y el 2022, no sabemos cómo se va a comportar con las nuevas variantes de cara a las próximas variantes que vengan durante el año 2023. Ya en los Estados Unidos y en Europa hay disponibilidad de una vacuna bivariante que tiene variante originaria más variante de Omicron, y es la que se va a estar utilizando en el mundo desarrollado donde hay disponibilidad de esta vacuna. Ojalá que tengamos disponibilidad de estas vacunas multivariantes o bivariantes en América Latina y en Venezuela para poder estar al día con la protección de vacunas para el año 2023. Pero eso en este momento la verdad no lo sabemos. Pero es muy importante que entendamos o que vayamos entendiendo progresivamente cómo es este comportamiento. ¿Qué aspectos no inmunológicos tienen impacto para el 2023? Y lo hemos entendido claramente durante el año 2022. Hoy en día sabemos que las personas que sufren de COVID tienen un riesgo 30% mayor que sus pares después de los 50 años de tener diabetes. Es decir, una persona que se enfermó por Omicron o por COVID, por alguna de sus variantes, puede padecer de diabetes comparado con sus pares que no tuvieron COVID y no van a tener diabetes. Esto parece un hecho real hoy en día. Es decir, podemos tener un envión de pacientes que se les va a diagnosticar diabetes cuya relación es la consecuencia de haber tenido COVID durante este último año. Entonces,
vamos viendo, vamos sumando razones por las cuales no está bien volverse a infectar. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para no infectarnos de COVID a pesar de que no nos vamos a morir de COVID. Porque como estamos viendo, tiene una serie de secuencias y no vamos a nombrar todas, vamos a nombrar solamente algunas. Otro de los elementos es muy claro por una definición que entendemos recientemente que se llama la mortalidad en exceso. Más o menos se mueren el mismo número de personas al día, al año, a la semana en todo el mundo, excepto que hay una guerra o haya una catástrofe natural de gran envergadura. Si eso no pasa, más o menos la gente se muere a la misma tasa todo el año. ¿Qué estamos viendo? Que ese número de muertos por encima de la tasa estable sigue estando alto a pesar de que el número de pacientes con COVID ha disminuido y la mortalidad específica por COVID también ha disminuido. ¿Y eso por qué pasa? Porque hoy en día también sabemos que el COVID tiene impacto sobre otras enfermedades, aumento de enfermedad tromboembólica, aumento de enfermedad de trombos, accidentes isquémicos cerebrales, infartos agudos del miocardio, que también es enfermedad tromboembólica, como secuela de las personas que padecieron COVID hace 2 meses, 3 meses, 4 meses o 6 meses. Entonces, es una segunda razón por la cual no es bueno estarse infectando a pesar de que no me vaya a morir de COVID. Trastornos cognitivos. Empieza a haber evidencia de que el virus es capaz de viajar a través de los nervios al sistema nervioso central, es decir, a nuestro cerebro, y puede explicar manifestaciones del COVID prolongado que hoy no entendemos cómo se producen, lo que se llama la neblina mental, los trastornos neurológicos, la capacidad de comprender, la capacidad de hacer operaciones matemáticas o comprensión lectora, igual a que la que tenía antes, puede verse modificada por el COVID. Hay otros efectos secundarios, por ejemplo, el hecho de que hayamos estado vacunando intensamente por COVID, probablemente se haya dejado de vacunar contra otras enfermedades. Y estas pueden aparecer o resurgir como ya está pasando, por ejemplo, con sarampión y con polio. Entonces, esto es un efecto secundario también del COVID que tenemos que atajar o tienen que atajar el sistema de salud. Pero también otras cosas como el cáncer. El hecho de que pasamos 2 años dedicados solamente al COVID, en cuarentena, muchas de las personas, hizo que personas no se hicieran pesquisa de cáncer de mama, que no tratáramos o no hiciéramos pesquisa de cáncer de colon, y estamos viendo de alguna manera una subida del cáncer que tiene que ver con esos 2 años que pusimos al mundo en pausa, y esto es un impacto también del COVID. No podemos dejar de nombrar el impacto económico que ha tenido sobre, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en algunos países del primer mundo, la inflación, la alteración de las tasas cambiarias, la disminución de la masa laboral en el mundo. Todos estos son impactos secundarios del COVID de los cuales todavía no nos hemos recuperado de forma absoluta el tema del COVID. ¿Cuáles son los escenarios más probables en términos del número de casos de COVID? Como hemos estado viendo en los últimos 2 años, esto es un fenómeno oscilante y no parece probable que vaya a cero y se acabe rápidamente. No parece probable. Lo más probable parece es que estemos en una suerte de oscilación, altas y bajas, que no sabemos cuán altos pueden ser los picos, porque no suponíamos que los picos de este año 2022 fueran tan altos como fue con Omicron, pero ese escenario puede estar pendiente. No pareciera ser un escenario de estabilidad de 2.5 millones de casos por semana todo el tiempo. Pareciera que lo más probable es que hayan oscilaciones, y no se descarta la posibilidad de que si hay un cambio mayor genético del virus, pudiéramos tener un escenario parecido a lo que tuvimos el año pasado, el año 2022, inicio con el Omicron, de que venga una nueva variante diferente a Omicron que tenga o que produzca un número de casos muy importante. Sí parece improbable que este escenario de mucha mortalidad, con terapias intensivas colapsadas, con emergencias colapsadas en buena parte del mundo, vuelva a menos que haya un cambio muy importante en la estructura del virus. A menos que eso pase, es poco probable que veamos ese escenario por el impacto de las vacunas. Y sí es muy probable que veamos nuevos desarrollos de vacunas en el próximo año. Es decir, vacunas mucho más novedosas, con multivariantes, con 3 o 4 variantes, vacunas utilizadas por vías diferentes, como por ejemplo vacunas inhaladas y no inyectadas, vacunas que dejen o que intenten dar inmunidad definitiva contra el virus, que sería la forma de acabar completamente con el virus. Pero hasta ahora eso no ha pasado, pero es probable que el año 2023 veamos muy buenas noticias relacionadas con esto. ¿Qué otras amenazas? Solamente nombrarlas, que están en el área de las enfermedades infecciosas. Ya les hablé de polio.
hay detectores, hay una modalidad de ahorita medir las aguas negras y medir virus en aguas negras porque son las aguas que están expeliendo los humanos y ahí podemos monitorear. Los detección de, por ejemplo, de polio en la ciudad de Nueva York han mostrado cifras alarmantes de que está aumentando la cantidad de polio excretado por las aguas negras y ha habido casos de polio en el estado de Nueva York. Sarampión, por la disminución de la penetración de vacunas en el mundo entero y en particular en Venezuela. La posible reaparición de difteria, estas son enfermedades prevenibles por vacuna. Pero hay el riesgo de la posibilidad de influenza aviar, H5N1 o alguna de sus variantes en el mundo entero, que siempre ha estado presente, pero de alguna manera tenemos que vigilar. En el caso de América Latina, estamos en una brecha, en particular en Venezuela, de casi ya 6-7 años sin dengue. Por lo tanto, y sabiendo que el dengue tiene un ciclo oscilatorio que está más o menos cada 4, cada 5 años, es probable que tengamos brotes de dengue, de zika o chikungunya en los próximos meses o en los próximos años. No podemos saber cuándo, pero es lo que habitualmente viene pasando cuando monitoreamos estas enfermedades y las llevamos casi 20 o 30 años hacia atrás. Ciertamente monkeypox está con actividad. Para darles unos datos referenciales, Colombia ha reportado 1.200 casos de monkeypox en el año 2022. Venezuela solamente oficialmente ha reportado 5, pero esta es una enfermedad que no se va a ir tan rápido porque ha estado muy ubicada en nichos donde es difícil llegar con vacunas y con medidas de prevención, y es probable que siga teniendo altos y bajos en el mundo entero porque ya casi hay 80 países que han reportado casos de monkeypox. Amigos, nuestra idea es tratar de transmitir la información veraz, información cierta y que usted esté pendiente. No por eso hay que vivir angustiado porque hay virus, porque siempre los ha habido, pero tomar las medidas correctivas necesarias. Creo que es importante que sigamos teniendo medidas en Venezuela de la utilización de tapabocas en espacios cerrados, utilización de tapabocas en espacios abiertos donde hay aglomeración de personas, muy importante, evitar contacto con personas enfermas. Si usted tiene síntomas, hágase una prueba, porque a pesar de que usted no vaya a una enfermedad grave, puede contagiar a un abuelito o a un niño que sí pueden tener enfermedad grave, y es importante que apenas tenga un síntoma, vaya a hacerse una prueba para evitar contagiar a otras personas. Amigos, con esto me despido recordándole nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M, a través de Spotify, YouTube o Apple Music. Compartan este contenido con las personas, se les quiere mucho, esperemos verlos sanos y activos para el año 2023 y Dios mediante, y con la utilización de normas internacionales y la vigilancia podamos tener un año 2023 más tranquilo que el año de 2022. Se les quiere mucho, nos vemos pronto.